Hola, Imanol. ¿Cómo estás? ¿Verdad Maestro? que me encanta que vengas a presentarme la novela? Me encanta que vengas al teatro a pedírmelo. No, sí. No, yo soy capaz de ir al teatro a pedírtelo. O sea que estoy francamente alegre, ¿no? Yo también, Juan. Y contento de volver a vernos y sobre todo que hables de mi novela. Me voy a sentar ahí a oírte porque seguro que va a ser interesante. O a lo mejor no, pero por lo menos tienes que oírme por si tienes que corregir. No, por el qué dirán. Hasta luego. Bueno. Presentar una novela de Juan es un acto de valentía por su parte y yo creo que de inconsciencia. No soy un experto literato, ni siquiera tengo una formación suficiente como para poder hacer esto. Sí tengo una profunda admiración por las historias que cuenta Juan y cómo las cuenta. He pasado algunos años de mi vida viviendo sus diálogos y metido dentro de sus personajes, de uno de sus grandes personajes. Ya trabajando entonces como actor descubrí una poderosa herramienta que tiene Juan en su literatura, tanto en la policíaca como cuando eleva los vuelos, y es la enorme capacidad que tiene de dialogar las personalidades. Los libros de Juan son una serie de palabras, de comportamientos que se expresan a través de lo oral, de los detalles, que hacen que se contextualice todo por encima de cualquier apunte, de cualquier párrafo explicativo, narrativo, consecuente, físico, en donde se ubican físicamente. Tiene un poder de concreción que estos días, mientras leía la novela, pensaba en la fuerza de la ficción como reflejo de la realidad. Bueno, lo que pasa es que Imanol Arias, después de haber grabado esta pequeña pieza, que luego os pondremos entera y que está a disposición de ustedes, ha querido acompañarnos también en esta rueda de prensa, y entonces algunos de ustedes ya le han visto, y yo quería darle paso, pues sobre todo, como él decía, para contradecirse de lo que dijo bajo la presión de Juan y su presencia en el teatro. Imanol, cuando quieras. Muy buenos días a todos. No puedo contradecirme. Es lo que más me llama la atención siempre de Juan, lo que más me atrae, lo que más me hace reflexionar. Estamos en un momento en el que la urgencia, el nuevo paradigma de comunicación, la instalación de los medios de comunicación, los clics necesarios económicamente, las suscripciones, hacen que quizá estemos atendiendo mucho lo urgente, la capacidad de transmitir las cosas. Y creo que la literatura y alguna literatura tiene el poder de fijarse en lo importante e incluso definir qué es lo importante. Y Juan lo hace de una manera directa desde mi punto de vista, y como intérprete lo he sentido, he visto la verdad que hay en ese comportamiento. Hay autores que no te obligan a hacer todo un estudio tremendamente complejo del personaje y de esa realidad, porque la ubicación, el detalle y los diálogos tienen tanto contenido, son tan definitorios, que son los protagonistas. Es como una especie de Deus Machine que va desarrollando la realidad desde un punto de vista distópico, llegando muy profundamente a la realidad que quiere contar. Eso es lo que más me fascina. Incluso puede darse el caso de que se lea de una manera, no sé, yo le cuento a Juan un proyecto, oye, me gustaría que esto tuviera algo de audiovisual. Y me dice, ¿cómo lo ves? Y dice, yo lo veo así. Me dice, no, así no es. Esto es una novela que tiene que ser ideológica, nada de hacerme ahí. Y incluso con ese contenido, en los diálogos está esa verdad. Y me parece interesante reivindicar la ficción. Yo solamente quería decir que
en estos días de pandemia he descubierto que puedo dejar de viajar, cosa que nunca pensé en la vida, que puedo dejar de salir a comer a los restaurantes, cosa que me cuesta, que puedo dejar casi todo, menos la literatura y la música, todo el día. Creo que sin eso no podría vivir. Y novelas que te dialogan tu vida, yo creo que para mí son siempre interesantes. Y un placer, además, estar con el jefe. El jefe es el capo. Yo soy el comisario en excedencia por él. O sea, que imaginaros lo que debe ser este. Este es el general de brigada de estos temas. Muchas gracias, Imanol. Como hemos dicho, si podéis apagar las cámaras para que luego la persona que hable esté en primer plano. Muchísimas gracias, Imanol. Además, creo que has tocado uno de los temas que viaja en un segundo plano en la novela y que siempre está ahí, que es lo que dice Juan, que la literatura no trata de la verdad ni de la mentira. Trata de la literatura y trata sobre la complejidad del mundo y de la vida. Bueno, antes de darle la palabra a Juan, quería resumir brevemente cuál es el argumento de la novela o quizás cuáles son los focos alrededor de los cuales se mueve la novela. Por una parte tenemos a Juan del Foro, un viejo conocido de los lectores de Juan Madrid, un Juan del Foro que ya va cumpliendo años, al igual que sus interlocutores y algunos de los personajes que transitan la novela, y un Juan del Foro que vive en Salobreña y que viaja a Madrid para llevar a cabo o continuar su investigación histórica sobre las razones por las que siempre ha habido movimientos históricos del Estado para evitar que el comunismo se haga con el poder. Y en ese sentido viene a Madrid a entrevistarse con Emilia, una de las 3 mujeres que protagonizan esta novela, que es la hija del niño pareja, personaje que escribió un libro, Yo fui agente secreto del general Mola. Y ahí arranca un hilo narrativo. Por otra parte tenemos a María. María es una mujer joven de 39 años, exdeportista, y que de pronto, por razones que ella misma desconoce y que se irán desvelando a lo largo de la novela, llama la atención del emérito, que quiere invitarla para que ella sea su pareja de baile. La vida de María es una vida de supervivencia, al igual que la de otros muchos personajes de la novela. Y en eso, y en esas partes, en esos retratos de la vida cotidiana, en esas imágenes, en esos diálogos, en los personajes que vemos allí, hay mucha de nuestra realidad cercana. Por otra parte, luego aparece en escena el comisario Romero y su impagable esposa. Alguien ha hablado de una pareja digna de Macbeth, y realmente algo de eso hay. El comisario Romero se mueve entre la oficialidad y los subterráneos, o lo que Juan llama, y que ya se empieza a llamar, las cloacas del Estado. Es un personaje complejo, es un jugador de póker que de pronto lo apuesta todo a algunas cartas. Y a partir de ahí, en la novela, van aflorando historias que para algunos lectores pueden ser simplemente historias. Para otros muchos serán un reflejo no demasiado distorsionado de nuestra realidad. Pero bueno, de eso hablaremos. Y yo, antes de darle la palabra a Juan, lo que quería agradecerle como editora es haberme permitido acompañarle en este viaje. Realmente he de decir que creo que hoy hace 19 años que estoy en Alianza. Nunca había visto tan de cerca como en el trabajo que se ha hecho con esta novela, cómo un autor, un escritor, puede pasar del germen, del borrador, a un artefacto casi perfecto. Digo casi perfecto porque Juan ha intentado corregirlo hasta el último día, hasta que se lo hemos arrancado para que por fin pudiera ver la luz.
Realmente creo que ver todo el recorrido, desde la primera idea, desde el primer borrador del manuscrito, hasta lo que es la novela que aquí tenemos, es un trabajo apasionante. Y además un trabajo apasionante en que yo creo que queda de manifiesto y se ha podido ver cuál es la maestría de un escritor que sabe perfectamente qué materiales maneja, sabe perfectamente dónde quiere llegar, incluso si en este viaje, en un viaje complejo, ha estado acompañado siempre por la sombra del ictus. Esa sombra del ictus que también es la sombra de la pérdida de memoria, que es otro de los temas que hay en la novela. Pero bueno, me paro aquí. Juan, te cedo la palabra brevemente y luego pasaremos a las preguntas. Bueno, ya puedo hablar. Puedes hablar. Compañera, sí. Yo creo que lo ha dicho todo, casi todo, ¿no? Nuestra amada editora jefe, ¿no? Pero también Imanol, también. Yo también lo he dicho todo en la novela. Y yo diría, como se ha dicho alguna vez, leedme, y vais a saber lo que es, ¿no? Sí, contar lo que he escrito no me cuesta demasiado trabajo porque llevo esta novela, creo que es el número 60, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Y con la editorial llevo, ya me van a hacer hijo adoptivo, me parece, de Alianza. Estoy ya esperando el nombramiento. Yo me siento muy halagado, ¿no? con ella, por las palabras que me dice, no solamente en privado, de que nadie piense demasiado raro, ¿no? Una palabra normal que se la dice prácticamente a todos los escritores suyos, ¿no? Pero a mí me encanta, me gusta mucho que lo diga, porque todo el mundo sabe que es un trabajo solitario, es muy sabido eso, ¿no? Y que en mi caso por el ictus, era también, que ya lo ha mencionado, era como demostrarme que podía seguir haciendo novelas, podía seguir escribiendo. Y lo he conseguido, he podido hacerlo, aunque me ha costado bastante trabajo porque me entró una manía extraña, era de que nunca terminaba de contar lo que yo quería contar, y de hecho quedan muchas cosas por contar, muchos asuntos políticos, culturales de este país, no se va a terminar nunca. Le dejo trabajo para otros escritores, ¿no? Hay muchas cosas que no he podido contar por espacio, ¿no? Es decir, porque es demasiado. Se podría ser como el diccionario pasa, ¿no? 70 tomos. Se quedaría uno sin decir todo. Yo creo que esta es una novela de hija de la furia, ¿no? Es hija del cabreo infinito, ¿no? Estar hasta las narices, por no decir otras cosas, ¿no? Este es un país siniestro, nefasto. Es una república de ladrones, sin vergüenzas, de gente sin moral, de ladrones. De ladrones, pero que disimulan. Entonces, ese cansancio histórico, porque yo estudié historia contemporánea, y entonces, poco más o menos, sé cuál ha sido la historia de las clases dirigentes de este país. Y esta furia, pues he querido hacer la furia como yo manejo la furia, no matando a nadie, no tirándome por un pozo, sino escribiendo una novela. Y es lo que he hecho, ¿no? Escribir una novela, insisto que me faltan muchas más cosas que contar, ¿no? Hay muchas cosas que he apuntado en la novela, porque no. La novela es hija de esa situación de Juan del Foro. Juan del Foro, como todo el mundo sabe, del Foro es de Madrid, ¿no? Juan de la Corte, ¿no? Del Foro de Madrid, que es mi alter ego para la novela de Tony Romano, es decir cosas que Tony Romano no puede decir, porque es un policía dado del cuerpo, y falta una novela para explicar por qué lo expulsaron. Tengo otra novela que ya está publicada, que es ¿Por qué tiene tanta mala leche? Entonces, hay dos temas: la mala leche de Tony Romano. Yo siempre escribo sobre la gente normal, la gente de la calle, esto ya lo sabéis. Entonces,
yo ya creo que he dicho lo más importante y espero más preguntas concretas. Muchas gracias, Juan. Pues si queréis, podemos dar paso al turno de preguntas. Como he dicho, para los que se han incorporado después, las preguntas se pide, digamos, turno a través del chat y cuando demos paso, entonces ya se enciende el micrófono y la cámara para poder ver a la persona que pregunta. Tenemos la primera pregunta de Carmen Moreno. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Carmen. Te quería preguntar sobre todo sobre las tres mujeres que has retratado en la novela, ¿no? Yo creo que es la primera vez que te metes en la piel de, no de una, de tres mujeres y decías en la nota final del libro que te había costado, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado, Juan, de escribir o a la hora de escribir esas tres mujeres? Bueno, primero yo creo que es bueno, gracias Carmen. Yo creo que primero es un acto de escritor. Es decir, quiero hablar de mujeres que siempre hablan. Ahora ya se oye. Perdón, ¿se nos ve ya? ¿Hemos recuperado la imagen y el sonido? Yo creo que ahora sí, aquí sí. Vale, perfecto. Yo no os veo, yo no os veo. No nos ves. Bueno, pero No. si nos oís... Sí, sí, escuchar sí. Bien, pues entonces, mientras intentamos resolver el pequeño problema técnico, Juan, no sé si sabes dónde estabas o... Estábamos hablando de las mujeres. No, ya he terminado. No, es decir, no, pero estábamos hablando de, sí, de las que si te ha mujeres. costado Sí, escribir de las estaba diciendo, mujeres. sí, que me ha costado, eso absolutamente, ¿no? Que me ha costado, digamos que es una de las columnas vertebrales de la novela, que es, por primera vez en toda mi literatura, he sacado una generación de tres mujeres, la abuela, la madre y la hija, ¿no? Y estoy bastante orgulloso de cómo han salido esos personajes. Y que forma parte, digamos, una de las columnas vertebrales de la novela. El otro es el odio, la repulsa, la mala leche por cómo está constituida esta sociedad en momentos actuales, ¿no? Hay una siguiente pregunta. Yo quería preguntar, pero no sé cómo, que lo sepáis, cómo avisaros. No, ya estás, puedes. Ah, ya estoy. Pues bueno, lo primero, si me toca, buenos días, Juan. Me alegro un montón de verte de nuevo y recuperado. Y quería preguntarte si esta novela es fruto de una chispa momentánea o es fruto de un trabajo y de pensamientos acumulados a lo largo del tiempo. Se ha vuelto a perder.
A ver, disculpad, yo creo que el problema técnico es que como estamos muchos, los que estamos tenemos que tener apagada cámara y micrófono hasta el momento de intervenir, porque si no es un poco complicado. O sea, quiero decir, perdemos la conexión. Yo creo que estaba hablando Jorge, para que terminaras la pregunta y luego pasamos a Paco Atero. ¿Correcto? Apúntame cuando puedas, que soy Herme. Perfecto. Siguiente. Pues entonces, Jorge, ¿estás? No. Pues entonces damos paso a Paco Atero, si está, y luego retomamos la pregunta de Jorge. Sí, buenos días. Bueno, saludos Juan, Magdalena y a todos los asistentes a la rueda de prensa. Y no sé, Juan, si usted ha elegido hoy justamente la rueda de prensa tras el anuncio de anticorrupción que está valorando el asunto de las tarjetas opacas de la Casa Real y demás. Pero me gustaría saber si hace tiempo que quería pues comentar o escribir sobre este entorno de la Casa Real y sobre todo de los poderes judiciales, policiales, en fin, esa era mi pregunta. Saludos. Bueno, gracias. Es una buena y bonita pregunta. Desde que trabajaba yo en Cambio 16, luego he trabajado en otros periódicos, en este caso revista, ¿no? Entonces, desde entonces yo llevo preocupándome, con otros compañeros, evidentemente, sobre la situación de la Casa Real. Sí, sobre todo cuando llega la primera crisis, que es con Suárez, que es con el presidente Suárez, y cómo se modifica eso cuando el presidente Suárez se convierte de ser un pájaro elegido, con perdón por la palabra pájaro, que no es un pájaro, pero para decir elegido, cuando le sale rana, es decir, le sale el general de la Rovere. Es decir, un personaje que empieza a actuar de izquierda, es decir, tener una cosa, mientras lo que querían ellos, lo que quería el rey y Estados Unidos, era, y Franco y los franquistas, era una España democrática, entre comillas, pero controlada absolutamente en todo momento. Es decir, querían destruir la transición, lo que significó la transición española, ¿no? Antes del golpe, o el motivo fue el golpe militar del 23 de septiembre, que era un falso golpe militar, lo sabíamos nosotros ya al principio. Es un falso que tenía que ver con la operación de Gaulle, que se hizo también en Francia, que había un documento que estaba en los fondos de inteligencia, del servicio de inteligencia, que era la operación de Gaulle. Los franceses crean la operación de Gaulle, que es por la vergüenza de Francia en teoría, de que ha perdido Argelia y Argelia ya es argelina. Entonces lo que hace es crear un rollo malsano provocado por la prensa dirigida absolutamente, como es casi toda la prensa, con perdón para la prensa, donde yo he trabajado muchos años, dirigida, donde lo que hace es crear un malestar de golpe de Estado, pero que es falso. Y ese golpe de Estado lo salva de Gaulle, y de Gaulle entonces elegido presidente de la Quinta República. Entonces es lo mismo que quiere hacer los servicios de inteligencia en España, donde el monarca desayuna todos los días y va a su gabinete en el Palacio de la Zarzuela, aparte de un grupo de todos los políticos de este país, pero sobre todo con Suárez hablaba continuamente, y sobre todo con los generales. Eran preparar un falso golpe donde Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, colabora parte de la izquierda. Es la gran decisión de Carrillo. Este es otro problema que no viene en mi novela, no sale en mi novela. Pero entonces hay una crisis ahí muy grande. Una crisis porque ellos saben lo que se está haciendo en los servicios de inteligencia, ¿no? Lo sabemos mucha gente o lo barruntamos. Esto se habla en las discusiones, en las cenas que teníamos, las comidas que teníamos al grupo. Y hay una periodista, Pilar Urbano,
que yo la conocía, que no creo que la insulte si digo que era del Opus, cristiana, pero ella estudia y tiene unos libros absolutamente claros y meridianos sobre el golpe del 23F, a pesar de que todos los intelectuales, o gran parte de intelectuales de este país, ha estado diciendo que el golpe ha sido una cosa de la Guardia Civil, de unos guardias civiles locos, y que el rey ha creado la democracia. Esto es falso, absolutamente. Esto es una de las mentiras grandes, ¿no? Pero yo no podía hacer una novela dedicada a desmentir falsedades. No podía, porque no había falsedades que yo supiera, ¿no? Porque no había papel suficiente para contar tantas falsedades, ¿no? Entonces, pero queda apuntado el 23F y está en libros de Pilar Urbano, ¿no? Explicado perfectamente, uno que se llama Cara a Cara, me parece. Bien, casi todos los libros de Pilar Urbano hablan de esto. Entonces, yo quería contar esa cosa, algún día contar esa cosa del rey. Sigo sin contarlo, porque no sé lo suficiente del rey. Solamente lo que aparece en la prensa, lo que muchas veces adivinamos, lo que me cuentan otros o lo que sospechamos que es la realidad. Lo que sí sospechamos es que tuvo que huir cargado de dinero porque lo estaba persiguiendo la policía. Es decir, todas las declaraciones de su ex novia y muy querida amiga, la señora Corina Larsen, de las declaraciones en su banco particular, en el Banco de Londres, ¿no? Esto se sabe, lo sabíamos nosotros los periodistas, ¿no? Entonces yo he querido contar este país que me lo dijo mi profesor de historia antiguo, Montero Díaz, de historia antigua, en el primer curso cuando yo llegué a la facultad. Entonces me dijo que lo que era un país felaco. Eran romanos, es decir, en Roma, en el Imperio Romano, cuando la degeneración, hay gente que va detrás de las legiones, viviendo de las legiones, sin personalidad, pierden la etnia, la raza, y lo que son vagabundos, prostitutas, pedigüeños, y lo que él decía que se habían felaquizado. Entonces él decía que la sociedad española se había felaquizado, absolutamente, desde la transición. ¿Por qué? Él decía, por la presencia sin control de una burguesía salvaje, capitalista, que lo que quiere es ganar dinero por encima de cualquier cosa. Eso es un tema viejo que yo quería contar algún día. Y digo, esto que me ha dado ictus, que ya no tengo nada que perder, dice, y probablemente no voy a poder hacerlo porque he tenido un ictus y se me olvidan algunas cosas. He sacado el libro, parece que no está mal del todo, porque me lo ha publicado Alianza, que son muy finos, y si no está bien el libro, pues no me lo sacan, ¿no? No está bien o aparente. Entonces, es algo que yo tenía que contar absolutamente. Es decir, la degradación absoluta de la sociedad española. Cómo va degradándose poco a poco, gracias a la felaquización, ¿no? Con esas tribus, la creación, que yo llamo los Estados Unidos. ¿Sí? Somos servidores felacos de los Estados Unidos. Decimos lo que es los Estados Unidos. Es decir, ahora nadie ha contado lo que son las selecciones americanas. ¿Quién sabe lo que son las selecciones americanas? ¿Hay algún especialista, hay algún historiador que lo cuente en los periódicos? No lo cuentan en los periódicos, compañeros. No lo cuentan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces tenemos que contar a los escritores, digo yo. Yo quiero añadir una cosa o sea, no hay ninguna coincidencia, no hay nada que se ha hecho adrede. Es decir, Juan empezó a escribir la novela y parecía como si los periódicos nos estuvieran haciendo la campaña de prensa, porque día tras día los titulares y las informaciones que aparecen, lo único que parecen es revalidar que esa ficción que existe en esta novela se parece peligrosamente a la realidad que estamos viviendo. Pero insistimos en que es una novela, que yo creo que en esa fuerza del instrumento novela y de la ficción para contar la realidad es absolutamente insuperable, como decía Imanol Arias. Sí. Está mejor dicho que si yo pudiera decirlo algún día, ¿no? Está perfecto lo que está diciendo, es verdad. Es decir, no he querido, porque llevo escribiéndola antes, yo lo empecé a escribir antes de que el rey huyera a los Emiratos, ¿no? Donde ahí está estupendamente y tal.
Pero lo que sí me acuerdo es las palabras de los intelectuales cuando el 23F, sí, el rey ha creado la democracia, ese rey maravilloso, todos los grandes intelectuales que ocupan las páginas de los periódicos, las páginas de opinión de los periódicos. Es decir, está en la idea que tiene desde que yo era pequeño, tendría 16, 17 años, es decir, que el Estado controla la prensa, controla la opinión, fundamentalmente. No puedo decir que haya en Buitrago una opinión que no sea, evidentemente. En el Eco de Buitrago, por ejemplo, un periódico importantísimo. Pero que si los grandes núcleos de población, iba a decir también editorial, pero no es así porque aquí estoy en una editorial, así que es capaz de plantear un libro como lo puede hacer todo el mundo. Es decir, esto es una opinión puede estar más o menos documentada, esto es una opinión de ustedes, pero lo que se está diciendo es que me quedé corto. Porque cuando yo me di cuenta, al principio dije, joder, ¿cómo quién va a...? Y cuando me di cuenta que el rey había huido, dije yo, pero bueno, no he querido escribir lo que ha sucedido después, porque yo ya lo tenía escrito, es decir, lo tenía organizado. Digo, no, quería escribir lo que yo pensaba al principio, pero podía haber hecho otro libro, porque escribo muy deprisa, ¿no? Podía haber hecho otro libro contando lo que ya sé más, y sobre todo los servicios de inteligencia. Es decir, lo que no se puede permitir en un país normal es que haya un ministro del Interior, no voy a decir su nombre, porque me dijo mi mujer que no lo dijera, que me corrigiera eso. No, que eso no, que es una novela, no es un libro. Vale, perfecto, estoy de acuerdo con ella. Tiene un ministro del Interior que colabore en Matufia con un agente, comisario de policía que se dedican a ayudar a los ricos a los negocios. Es decir, si esto no es un país felaco, que venga Dios y lo vea, ¿no? Es decir, de esto es lo que yo quería, de lo que quiero hablar y de lo que quería hablar. Y me estoy pasando, como siempre. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Teníamos a Jorge. Pues si no, Paco Atero. O esta era la pregunta de Paco Atero. Gregorio León. ¿A quién damos paso? Es que no sé quién. A Erne. Hola. ¿Me escucháis? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Me escucháis? Sí. Hola. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Juan. Hola, Valeria. Enhorabuena. Hola. Oye, una cosa, Juan. Tú que has sido periodista y que llevas durante tantos y tantos años en el oficio de narrador, para meter la mano en esa realidad que nos envuelve, en ese fango, ¿hace falta un guante todavía más fuerte de doble o triple capa cuando eres escritor con respecto a tu trabajo antes de periodista? Bueno, no, yo siempre he sido escritor, es decir, desde que tenía, digamos, bueno, no quiero exagerar, pero desde que soy muy joven, desde que era botones, es decir, yo llevo ya pensando en hacer una novela y escribir. Pero claro, ser periodista es escribir y es la forma más rápida de ganar dinero y tal, ¿no? Mi profesión era profesor, pero hacía falta certificado de buena conducta, moral y social. La moral te lo daba el cura de tu distrito y social te lo daba el comisario. Pero evidentemente dije, pues yo no puedo hacer oposición porque nunca había sacado oposición. Entonces, como sabía leer y escribir y tal, pues me metí en el periodismo y creo que lo hice muy bien, me gustó muchísimo. Pero siempre he tenido lo de la literatura, siempre, la novela, que es mi palabra, ¿no? La traducción de mi discurso es siempre novelesco, como ha dicho ella perfectamente. Lo que he escrito es una novela. Pero sí tengo que llevar guante y mascarilla antigas también, porque te sumerges en unos subterráneos que son impensables lo poco que yo sé, porque hay compañeros que saben todavía más. Hay compañeros que son periodistas, de Público, de Diagonal y de otros más, ¿no? que tienen una sabiduría perfecta. A mí me ha ayudado un inspector jefe de la Brigada de Interior, que no le he puesto la gracia, no he puesto el nombre, ¿no? No he querido, pero que está en son los que cazan, al final de la novela son los que cazan, no a este señor que existe de verdad, sino a este Romero, ¿no? Que es todos, ¿no? Que es todos. Todos esa gente pagados por el Estado que se dedica a juntarse a sacarle los problemas a los ricos. Sabemos de esto, mi mujer me ha hecho esto, el dinero que por aquí, por acá. Y ese es un personaje que, como ya he dicho, pues sale de la novela con su mujer y tal, que he querido. Bueno, ¿te he contestado, compañero, o no? Fantástico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, compañero. ¿Había alguna pregunta más? Sí, de Herme. Herme.
Sí. Adelante. Hola, Juan. Me alegro un montón de verte otra vez y de ver que estás muy bien y muy restablecido. He leído en el dossier de prensa que has dicho que del coronavirus, del COVID-19, ya se ocuparían otros escritores de escribir, que tú no tenías ganas. Pero después de todo lo que hemos vivido desde que empezó la pandemia, ¿no crees que a todos nos ha entrado ganas de revivir la transición con más fuerza que antes? Bueno, a mí me parece que es una buena pregunta. Yo no recuerdo esa que yo había dicho, esa cosa, probablemente es verdad. Es en la entrevista con Javier Valenzuela. Ah, con Javier Valenzuela, sí. Sí, yo soy Del capaz de decir prensa. esas cosas y todavía y cualquier otra. De todas maneras, sí estoy de acuerdo. Sí, no he querido. Yo le he escrito esto en plena pandemia. Cuando me decían, ¿usted cómo está? Y yo decía, magníficamente, no me atrevía a decirle, sí, estoy muy bien. Voy a decir, en medio de una pandemia, estoy muy bien. Estoy escribiendo. Y no me molesta a nadie, joder, estoy magnífico, ¿no? Y esto, una novela que rompí afortunadamente y empecé a contar la pudredumbre de este país. Dije yo, aquí me meto yo, pero me salga lo que sea. Aunque me echen de Alianza, pero finalmente no me han echado. Se ve que saben. Todavía no. Todavía no, están a punto. Pero déjame que te diga una cosa. Tengo la impresión que sí, que se está creando ahora con la pandemia, una vuelta atrás, es decir, como una especie de reflexión sobre nuestra historia anterior, que es donde surge todos estos lodos, estos barrios, fundamentalmente en la transición. Es decir, cuando muere el caudillo, la muerte del caudillo es clave, el año 75 es clave. Los Estados Unidos, relación con Estados Unidos, el golpe 23F, la transición, cómo se hace la transición, y quién la hace y cómo se hace. Y luego las derivaciones y cómo han conseguido acabar con la industria de este país, con los sindicatos de este país, cómo han podido hacerlo. Y está la gente sin curro, sin trabajo. Bueno, no quiero hacer un mitin, no lo voy a hacer, ¿no? Pero esta reflexión que tú dices creo que es muy valiosa. Sí, ahora se está creando, estamos creando, todos los de mi edad o los más jóvenes, están dándose cuenta de decir, bueno, ¿qué ha pasado en este país? ¿Qué es lo que se ha roto en este país? ¿Se ha roto algo? No se ha roto nada. ¿Está roto? ¿Quién lo ha roto? ¿Por qué se rompe? Interesante. ¿O por qué está roto? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Juan. A ti, Gracias. compañero. No sé si hay algún turno más de pregunta. Si no, Paco Otero de nuevo. Adelante, Paco. Hola. Buenas. Bueno, le quería preguntar, Juan, esta novela es muy reconocible a usted porque sí que es verdad que se desprende del personaje literario masculino que tiene problemas sórdidos. Sin embargo, hay un personaje femenino que sí que tiene problemas con la bebida. También hay otro personaje también que es una mujer que sale de un ictus. Esto entiendo que no es de la actualidad del país, sino que es algo personal. ¿Ha querido meter alguna experiencia suya personal en esta novela? Gracias, Paco Otero. Pero te voy a decir una cosa, lo hago siempre, desde que escribí mi primera novela, Un beso de amigo. Yo meto las cosas personales, pero las transformo, las meto para que no se note. Pero evidentemente, y creo que voy a sacar más el ictus, ¿no? Lo que pasó para yo salir del ictus, para que salimos del ictus y tal. Y luego, borrachos, sacar borrachos, pues lo normal, este país está lleno de borrachos, no hay más remedio que beber demasiado. Ya no bebo hace 4 años. Solamente vino una copita mediodía y otra por la noche, la copa de vino. Pero ya no bebo, ¿no? O sea, ya agoté el pantano de San Juan de bebidas, ¿no? Y ya me dio un ictus y ya estoy bien. Pero es lógico que mi novela salga, pues son la gente normal, sale. Borrachos, borrachas. Los personajes son personajes reales, quiere decir que tienen problemas como la gente, ¿no? Las niñas son de una manera, las jóvenes son de esta, las mayores son de esta. Son especiales, para mí son mujeres especiales, fuertes, mujeres de hoy, fuertes, que eligen su pareja, que van para adelante, que no importa, no tienen cuidado. A mí me parece muy bien, ¿no? Te quiero decir que... Y eso que te acabo de decir, ¿no? Y te lo repito, claro que utilizo eso, pero yo creo que cualquier escritor lo utiliza, ¿no? Para mí me baso en la realidad para ser un escritor realista, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Gracias. Xavier Borrell,
Hola. Sí, hola. Buenos días, Juan. ¿Qué Buenos tal, días. compañeros? Bueno, quería saber, Juan, cómo has pasado la pandemia, el confinamiento y la cuarentena, si tienes más ganas de rock and roll, de volver a los festivales, presentaciones, etcétera, etcétera. Hombre, he pasado la pandemia gracias a una novela. Yo te lo recomiendo. Te haces una novela y no sales de casa y te preguntan que cómo estás y tú finges que estás muy mal, porque dirán, ¿no? Y ya está. Pero yo te recomiendo lo de la novela, que eso es fantástico. Y como llevamos ya casi un año, me dio tiempo de ir lo fuerte de la novela cuando la pandemia. Ahora, irme a los festivales, que no me importa, pero tengo seguridad increíble de que no me da coronavirus, que es una mierda que te dé coronavirus, ¿no? O sea, si ya tenemos fascismo, ahora encima coronavirus, pues tú me dirás, ¿no? Vale, gracias, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Juan, antes, porque si no me meto yo, se cuela Valeria, la editora. ¿Sabes que de tus novelas han dicho que no hay nunca ninguna frase memorable, pero al final toda la novela es memorable en sí? A mí hay pequeños detalles hablando de esa irrupción de la realidad, que como me la he leído un par de veces, o 3, o 4, o 5, de pronto he detectado cosas tan curiosas como que estableces claramente lo que son los juegos de poder, desde una cosa tan aparentemente irrelevante como la conversación que tiene Emilia, la madre de María, que es la persona que está en una clínica recuperándose de un ictus, y la directora de la clínica, donde la directora de la clínica le habla de tú y ella, como mujer de una determinada generación y además porque está en una posición subalterna, le contesta de usted. Eso es un detalle mínimo, pero de pronto de ese tipo de diálogos y de ese tipo de detalles surge realmente lo que es el cuerpo y la solidez de esa novela y de ese reflejo de la realidad. Muy bien. Joder, cuando... No sé si te van a echar de la editorial, pero si no dedicaste a la crítica literaria, por eso es estupendo, ¿verdad? Es muy bonito. Pero esa es la urdimbre literaria. En los cursos que yo doy de novela, esa es la urdimbre, así. Es decir, salvando toda la distancia que no estoy haciéndolo, es Cervantes en el Quijote. Es decir, hablar normalmente como habla la gente. No para quedar más guapo, para ser más listo, para que parezca que uno es muy culto. Pero es así, ¿eh? Así. Yo diría que no, así. Los escritores, los que yo conozco, muchísimo, no todos, ¿no? Pero muchísimo, para quedar más listos, ¿no? Reflejar no es un vocabulario, no es real. El diálogo no es real, pero tiene que parecer verdad. Como Cervantes, tiene que parecer verdad, tienes que darte cuenta, ¿verdad? Esto lo he descubierto con determinados escritores, que no voy a decir los nombres, pero decir, mira cómo se ha copiado este, ¿no? Pero a mí me parece fundamental que esa sensación de verosimilitud tiene que dar en él. Y eso que ha dicho mi compañera, que de pronto me dice cosas que yo a mí no me había dado cuenta y me doy cuenta y dice, sí, es verdad. Claro. Eso se llama un lector inteligente, un lector que se precia. Jorge, gracias. A ver. Sí, lo conseguimos. Sí, sí. ¿Se me oye y se me ve? O... Ah, Se te oye. Bueno, hola Valeria, hola Juan. Y yo quería preguntarle por pura curiosidad si es cierto que ahora hay más... ¿se me sigue oyendo? Perdón, porque se ha parado todo. Sí. Ah, vale, perdón. Si es cierto eso que ahora oímos, que hay más sensibilidad ante las ficciones y ante lo que se cuenta en las ficciones con absoluta libertad que antes, y que antes me refiero, por supuesto, después a partir de la transición. ¿Y cómo vive usted también esa sensibilidad? Si cree que afecta a algo o si le preocupa que llegue a afectar de algún modo y que incluso se lleve a campañas de cancelación en el peor de los casos. Bueno, es una bonita pregunta, pero yo creo que no tiene tanto poder la literatura, ¿no? No tiene. Cuando el caso Dreyfus en Francia pues tuvo cierta importancia, ¿no? Pero en España no. En España primero hay mecanismos que tiene el Estado y los servicios de inteligencia
manejar, desviar, es decir, para que no se cree con una novela, que no se cree con novela digamos un ejército en contra, un poder en contra, ¿no? Eso lo hace muy bien y no se va a crear, porque hay centenares, miles de novelas en el mundo entero. Es decir, se está contando el mundo continuamente. El mundo, digamos, que es infinito, ¿no? Pero no se suele contar eso. Yo no he visto ninguna novela, ¿no? No he visto que se cuente eso, ¿no? Es decir, la federalización, es decir, la corrupción generalizada de una clase social, de un grupo social. ¿Cómo utiliza el comunismo? ¿Cómo utiliza el comunismo no como miedo al comunismo, no? A que los comunistas son capaces de demostrar o de poner leyes que demuestren que son unos corruptos y que la política que están haciendo es corrupta de arriba abajo. Ustedes no se dan cuenta cómo están apareciendo definiciones más corruptas, situaciones mucho más corruptas que cada vez que te leen la prensa, dices, pero bueno, cojones, esta gente ¿qué está haciendo, no? ¿Qué están urdiendo, ¿no? Iniquidades siempre, ¿no? Urdiendo iniquidades, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, yo no tengo ni idea ni tengo ese termómetro. Ese termómetro a quien más le sirve es a mí. Es decir, es como si vomitara. Es decir, escribir, decir, bueno, he contado esto porque lo sé desde que tengo 16 años. Pues empezaba a saberlo, ¿no? Empezaba a saber la corrupción o lo que es la sociedad actual, ¿no? Lo sabemos, lo sé. Y de periodista todavía más. Y de escritor, pues ya estoy absolutamente convencido, ¿no? Y cosas que me faltan, pero es para otras novelas, si es que las hago de esta manera, ¿no? Claro que tienes que seguir escribiendo. Claro, no tengo que seguir escribiendo, por supuesto, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta de Imanol Arias, que sigue con nosotros. Sí. La última, entonces. La penúltima, ¿no? Imanol. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, hola. Hola. Hola, Manuel. Quería hacer un apunte sobre la ficción y la realidad de Juan, y que él ha descrito un poco, no solamente de la importancia de la verbalización, de los diálogos que construyen físicamente los personajes y los ambientes, sino la geografía de Juan, la geografía de ese Madrid de Juan, de esos garitos donde cada uno tiene especializado su profesión, comisarios, garitos de habladores, garitos de taimados, garitos de golfos, garitos de personas normales. Como anécdota contaré que ayer cuando quedamos, Juan me indica una dirección clásica para comer. Yo inmediatamente que me dice la dirección y dónde vamos a comer, pienso, Juan hace tiempo que no está en Madrid. Porque seguimos por su geografía, pero lo que pasaba en esa geografía ya no pasa ahí, pasa en otros sitios. Llegamos al lugar y evidentemente Juan no se sintió cómodo y además no estaba el dueño, con lo cual su memoria inmediata, el diálogo necesario que tenía preciso para establecer la conversación, no estaba. Y entonces me lo llevé, dije, voy a ir a un sitio que te parecerá, son más bonitos, son más limpios, son más cool, pero se reúnen los mismos. Y me lo llevé a un restaurante de la calle Jorge Juan, donde disfrutamos muchísimo y en la que incluso, siendo un grandísimo restaurante, corrigió el vinagre del adobo, porque él está en Málaga y los nuevos vinagres de adobo, no, las cosas son como son. De vuelta hacia el teatro, justo hasta que no al Café Gijón, no me echó la bronca política. Ahí inmediatamente se encontró en su geografía y ahí empezamos, pam, pam, sí, porque Felipe González, porque claro, vosotros, los artistas, bom, bom, bom. Entró el Juan perfecto hasta que llegamos al teatro. Con lo cual la geografía y los diálogos son los que hacen esa ficción tan poderosamente real. Incluso teniendo en cuenta la ideología de Juan. Es decir, lo entronca tanto con la realidad, que eso es la propia, o sea, con la geografía y que esa es la propia realidad. Simplemente quería decir eso. Muchísimas gracias, Imanol. Yo ese propósito también he de decir que los que lean la novela, cuando la lean, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y si no hay ninguna pregunta más, tendremos que terminar esta estupenda conversación. Darle las gracias a Imanol. Claro, por supuesto, pero hay una cosa que me encanta y es
con qué ironía se trata a sí mismo el personaje de Juan del Foro cuando se reúne con sus antiguos compañeros que han tenido evidentemente una trayectoria muy distinta, ¿no? Y que le llaman y le dicen, dice, pero bueno, todavía sigues diciendo lo mismo que en la facultad. Y Juan del Foro, no sé si Juan Madrid, no se extraña de que sus antiguos colegas y coetáneos se hayan situado de otra manera en el mundo y tampoco los juzga por ello, pero sí que es un reflejo de la evolución de nuestra sociedad y de una generación que está ahí, pero de una manera muy graciosa. Juan, no te enfadas nunca con tus personajes. En absoluto, es así, vamos, es deliberado, no me meto con nadie por lo que piense, por lo como sea. A veces tengo un poco de ironía, pero también tengo ironía sobre mí, ¿no? Sobre Juan del Foro también tiene el Estal, el Escuafe, etc. A mí es que me gusta la novela. A nosotros también. Pues muchísimas gracias a los que habéis estado y nos habéis acompañado. Bueno, lamento los pequeños desastres técnicos, pero en suma yo creo que ha ido todo muy bien. Y Juan, creo que querías decir algo para terminar. Darle las gracias a Imanol. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Y muchas gracias. Salud, compañeros. Muchas gracias y salud a todos. Pues muchas gracias y seguiremos. Adiós. Adiós, Imanol.